Bien, buenas noches. Entonces vamos a iniciar la proyección, la clase para esta noche. Tiene por título La obra expiatoria de Cristo. La obra expiatoria de Cristo es el título de la lección en esta noche. Y bueno, vamos a tener como base bíblica estos pasajes de Isaías capítulo 53 versículos del 4 al 11 y Romanos capítulo 3 versículos 21 al 25. Como siempre, ahí tengo otro chat. eh, amén, amén, gracias, Cris. Eh, Como siempre, vamos a hacer un breve repaso de, de lo que hemos venido viendo. La semana pasada recuerdo que el pastor hizo un repaso bastante extenso o más detallado, así que simplemente quise para esta noche como hacer un global de las unidades que hemos venido estudiando. Nosotros comenzamos en el mes de marzo con lo que era la introducción a la soteriología bíblica y allí estuvimos viendo cuatro temas principales, ¿no? Un salto de las tinieblas a la luz, el origen de la pecaminosidad humana, las consecuencias de la pecaminosidad y la revelación de la ira de Dios, que era lo que nos compartía también Cristel. Esta unidad era como ese módulo introductorio que buscaba dar la idea de cuál era la condición de pecado, cuál es la condición de pecado de la humanidad en general, mientras no da ese paso de fe, mientras no toma esa decisión de seguir al Señor. Por eso se manejó como módulo introductorio a estos estudios. Y luego, durante el mes de abril, empezamos a ver los alcances de la salvación. Entonces allí empezamos a entrar, digamos, ya en materia de los distintos, bueno, probablemente hay muchos más, pero eran como puntos que tenían que ver con esa posibilidad de redención que tenemos, de salvación que tenemos y digamos la forma en la que la palabra de Dios nos revela esto, ¿no? Esta posibilidad. Y entonces allí hacíamos el enfoque, la pastora nos daba la clase acerca del amor de Dios, que se podría decir que es pilar fundamental de todo esto, ¿no? Por su amor es que pues decidió, le plació este plan salvífico que es el que vamos a estar estudiando a lo largo de este año. También Aniuska nos comentaba acerca del rescate de la condenación. Eh, Después Franklin nos enseñaba acerca de la liberación de la naturaleza adánica. Y finalmente el pastor la semana pasada nos decía nuevamente o nos hacía énfasis en la redención de las consecuencias del pecado. Entonces, en el mes de marzo vimos ese origen de la pecaminosidad, esas consecuencias del pecado y aquí estamos viendo ese alcance de esta salvación que estamos estudiando. Así que eso más o menos ha sido el enfoque hasta este momento de los estudios durante el mes de marzo, durante el mes de abril. Respecto a los alcances de la salvación y a propósito de lo que vamos a estar viendo durante esta noche, yo quise traer un par de puntitos de las clases anteriores. En primer lugar, acerca de lo que nos enseñaba nuestra pastora de el amor de Dios
ella en uno de los puntos que mencionaba allí, decía que la muerte de Cristo es una realidad expiatoria. Habían varios puntos donde decía que era una realidad expiatoria, que era una realidad sustitutiva, redentiva, vicaria, una realidad predestinada. Pero en este caso, y como digo, a propósito de lo que vamos a estar revisando, quise traer y recordar un poco este punto, ¿no? Una realidad expiatoria. Y ella nos decía que esta palabra proviene del griego kiper y alude a la idea de quitar una mancha imposible. Importante esa palabra imposible. O sea, las dos, quitar y el imposible. O sea, es una mancha que hay en la humanidad que es imposible de quitar, excepto a través de Cristo, ¿no? Entonces, como primer punto, quería, digamos, que recordáramos esto. La muerte de Cristo entonces es una realidad expiatoria. Y también un punto que mencionaba el pastor la semana pasada. Eh, en uno de los puntos de su exposición, él nos mencionaba que o sea, el tema era la redención de las consecuencias del pecado, como mencioné hace un ratito. Y el capítulo de estudio era Romanos capítulo 6. Y él nos mencionaba allí, la gran verdad de este capítulo es que la salvación se produce como un regalo de la gracia, la charis divina, y solo puede recibirse por la respuesta humana de la fe, del griego pistis. Esta fe es en Jesucristo. Entonces, el pastor la semana pasada nos venía explicando un poco este capítulo 6 donde el apóstol Pablo dice, o plantea la pregunta retórica, eh, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Entonces, hacíamos énfasis en eso, ¿no? Que no por el hecho de que seamos salvos, eso nos da licencia para pecar de forma consciente, de forma arbitraria, de forma, hoy se me escapa la palabra que siempre usa el pastor, de forma deliberada, o sea, sin ningún tipo de temor eh, del Señor, de temor de ofender al Señor. Entonces, en ninguna manera el hecho de que tengamos acceso a esta salvación que se nos otorga por gracia, por la fe en Jesucristo, en ninguna manera justifica que el creyente siga pecando. Y terminaba el pastor la exposición hablando un poquito del capítulo 4 de Efesios, versículos 17 al 32, donde hablaba un poco acerca de las conductas en la nueva vida. Y allí nos mencionaba este pasaje donde dice, el que hurtaba, ya no hurte más, el que decía palabras deshonestas, el que decía mentira, deje ya todo eso de lado y experimente ese cambio, trabaje en ese cambio de vida que es propio de una persona que ha reconocido su condición de pecado y ha recibido al Señor como Salvador. Entonces, esto dentro de este mismo repaso y específicamente dos puntos que quizás vamos a tocar un poquito durante esta noche. Entonces, ahora ya estamos iniciando este mes de mayo y nuevamente comenzamos con una nueva unidad de estudio. En este caso, vamos a estar viendo los medios de la salvación. Como como ya el cronograma se envió por la iglesia, por el grupo de la iglesia, no quise colocar los títulos acá para que, para que busquemos allí el archivo que enviaron por el grupo y estemos allí atentos a cuáles son los próximos temas, aunque bueno, igual al final
voy a mencionar el título de la siguiente clase. Pero bueno, entonces como medios de la salvación, vamos entonces a estar viendo y quizás usted dirá, bueno, pero ¿cómo es esto de medios de la salvación si el único medio, el único camino es Jesucristo? Sí, efectivamente tiene razón, pero estamos hablando es como de distintos aspectos, así como vimos en los alcances de la salvación, aquí vamos a ver distintos aspectos que están allí compenetrados en ese plan salvífico del Señor. Y hoy, como les decía entonces, vamos a iniciar con la obra expiatoria de Cristo. Entonces, los objetivos, bueno, sería el objetivo explicar qué es la obra expiatoria de Cristo, por qué era necesaria para nuestra salvación y cómo fue profetizada y cumplida según las Escrituras. Entonces, como primer punto, pues nuestra necesidad de expiación. Y vamos a iniciar entonces con este capítulo Romanos 3, versículos del 21 al 25 y como siempre tratando de desmenuzarlo, de sacarle allí algunas verdades, algunas enseñanzas importantes. Dice esta porción, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, este versículo, pues yo creo que la idea central o la verdad, no, bueno, no voy a decir que la verdad central, porque la verdad central obviamente es que tenemos esperanza en Cristo. Pero un versículo muy importante, una idea importante, clave para esto, es el versículo 23, muy conocido por todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, eso forma parte de ese reconocimiento que cada persona a medida que va experimentando, a medida que va aprendiendo de la palabra del Señor, tiene esa revelación, eh, esa convicción de pecado, ese entendimiento de que por más moralidad que tengamos, si tenemos estándares de buena persona, de buenos ciudadanos en cualquier ámbito y creemos que tenemos algo ganado por eso, eh, aprendemos de la palabra de Dios que no hay nada de mérito en nosotros. Todos, por cuanto todos pecaron, y eso nos incluye a nosotros también, y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esa es como decía una idea fundamental de este pasaje. Acá, en esta porción de la palabra, Pablo viene hablándole a la iglesia en Roma acerca de la imposibilidad de alcanzar la salvación por medio del cumplimiento de la ley. Él viene haciendo toda una exposición que termina en el versículo 20 del capítulo 3, en donde deja muy claro que no hay no hay nada en el cumplimiento de la ley mosaica, que haga a la persona partícipe de la vida eterna, de la salvación. Y entonces empieza este versículo 21 con este cambio, ¿no? Pero ahora, hablando de este cambio
de situación, ¿no? Aparte de la ley, hablando de que no hay posibilidad de cumplir con toda la ley. La justicia de Dios no depende de un cumplimiento humano de esta ley mosaica, sino que se revela independientemente de esto. Y entonces viene diciendo esto, ¿no? Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, la justicia de Dios. Y eso también es importante tenerlo presente, la justicia de Dios no, insisto, no se trata de mérito propio, de justicia humana, de algo que nos haga merecedores de eso, sino que es una justicia que proviene de Dios y que más adelante en el versículo 22 lo vamos a ver, pero que es imputada al creyente por causa de la fe en Jesucristo. Esta justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. También vamos a ver un poquito cuando estemos en el pasaje de Isaías. Entonces, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, es esa justificación que tenemos por medio de la fe y que viene de parte de Dios. Entonces, esta fe en Jesucristo también tiene que ver con ese comportamiento, o sea, es creer, pero va respaldada por ese cambio de vida que mencionaba el pastor en la clase pasada, ¿no? La redención de las consecuencias del pecado, ese llamado que tenemos todos a, a testificar de lo que creemos, a ser obedientes a lo que aprendemos en la palabra del Señor. Y bueno, allí continuamos ese mismo versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Entonces allí está la figura de creer en Jesucristo para poder alcanzar esa justicia de Dios por medio de la fe. Eh, bueno, ya del versículo 23 hablé, es un punto fundamental el reconocer que no hay ningún mérito en nosotros para alcanzar la salvación. Entonces, continúa el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces allí nuevamente aparece la figura de este regalo inmerecido por parte del Señor. Entonces somos justificados por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esta palabra redención es lo que viene a reflejar un poco esta figura de expiación, ¿no? Redención tiene que ver con el, una liberación mediante un pago, mediante el pago de un precio. Y bueno, Jesús en la cruz pagó el precio de nuestra libertad, de nuestra liberación del pecado. Y es esta redención que habla acá, ¿no? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Y aquí también el término es del griego hilasterión, y se refiere al acto por el cual la ira de Dios es satisfecha mediante un sacrificio. Entonces era la ira de Dios iba a caer sobre alguien, un poco lo que nos explicaba Cristel, iba a caer sobre alguien, en este caso era sobre nosotros, sobre la humanidad, pero gracias al sacrificio del Señor en la cruz, no cayó sobre nosotros, sino que más bien cayó sobre él.
Entonces es este término, vamos a avanzar un poquitico acá, no le he estado dando allí, ajá, propiciación. Cristo mediante su sangre satisfizo la justicia de Dios apartando su ira. Entonces esto es también importante, ¿no? Esa idea de expiación. Ah, bueno, ahí traje la definición de la Real Academia Española de la palabra expiar. Dice que es un verbo transitivo y significa borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Entonces, vemos cómo se asemeja este término expiación al término redención, ¿no? Ser liberados mediante el pago de un precio, en este caso, un sacrificio. También estaba allí la definición o una idea de lo que es la justificación, ser declarados justos por Dios. Y todo esto es a través de Jesucristo. No hay ningún mérito en nosotros. Eh, Seguimos, bueno, decía a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, esto también es importante, esta frase, para manifestar su justicia. Es importante entenderlo en el sentido de que la ira de Dios siempre está como consecuencia del pecado. Y acá no fue que como que se detuvo la ira de Dios, sino que cayó sobre su Hijo Jesucristo. Y también eso vamos a ver cuando revisemos el pasaje de Isaías. Entonces, no es solamente, no es que se trata de que ignore el pecado, sino que la ira de Dios cayó sobre nuestro Señor Jesucristo allí en esa cruz para, digamos, revelarse esa ira a Cristo, que era quien en ese momento cargaba sobre sí todo el pecado de la humanidad. Entonces, como idea resumen de este pasaje, tenemos que la justicia de Dios manifestada en Cristo es accesible solo por fe, es obtenida por gracia y es eficaz para todo aquel que cree. Entonces, espero que con esto haya quedado clara nuestra o la necesidad de la humanidad de esta expiación, de este sacrificio expiatorio por parte del Señor. Pero resulta que esto también había sido profetizado y es lo que el otro pasaje que tenemos en esta noche, Isaías capítulo 53, versículos del 4 al 11. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo,
sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, esta es una pequeña porción de este pasaje en Isaías que es parte de los llamados cánticos del siervo sufriente, que esto lo vimos hace unos 3 años cuando estuvimos viendo Cristología. También pasamos por este pasaje de Isaías 53. Obviamente el enfoque en esta noche tiene que ser distinto. Como información, bueno, la profecía de Isaías se realizó unos 700 años antes de Cristo. Y este texto que tengo aquí abajo lo traje de lo que se explicó o lo que se planteó hace unos 3 años cuando vimos esta clase, ¿no? Y decía allí, impresiona la precisión de la revelación que recibe el profeta de lo que habría de ser el sacrificio de Cristo en la cruz. Impresiona porque, insisto, hacía 700 años antes de la llegada del tiempo de Cristo, fue profetizado y vemos allí entonces, por ejemplo, voy a pasarme algunos versículos por ahora. eh, Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Sabemos por lo que leemos posteriormente en los evangelios que el Señor Jesucristo durante todo este tiempo de, del proceso de lo que fue su llevada a la cruz, no pronunció palabras, sino ya cuando estaba por morir. Entonces, esto había sido profetizado. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Esto tiene que ver un poco con el hecho de que él fue crucificado junto a los ladrones, a los delincuentes, pero también leemos en los evangelios como la tumba en la que terminó reposando su cuerpo era de José de Arimatea, un hombre que era rico, era acaudalado. Entonces, también esto llama la atención, impresiona la precisión, ¿no? El versículo 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Pero esta idea de Jehová quiso quebrantarlo, evidentemente no es porque, porque Dios quiso, ¿no? Sino por lo que ya mencionábamos ahora cuando estábamos leyendo el pasaje de Romanos, que en Cristo reposó todo el pecado de la humanidad, entonces la ira de Dios cayó sobre él. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Bueno, sabemos todo lo que vino después, la resurrección y aún este tiempo que estamos viviendo. Entonces, les decía que este fue un poquito el enfoque que dimos en aquella oportunidad, porque obviamente estábamos viendo Cristología, el enfoque era, digamos, el transitar de Cristo por este proceso y cómo había sido profetizado. Pero en esta noche, como estamos hablando acerca del sacrificio expiatorio, eh, entonces el enfoque tiene que ser, dice el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido
fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Entonces, allí en cada una de esas veces que el pasaje menciona nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras enfermedades, también da la idea de de esta expiación, porque resulta que era ese pago por los pecados de nosotros, de la humanidad. Entonces, también tener en cuenta esto, ¿no? Porque estamos enfocándonos es en este sacrificio expiatorio. Déjenme buscar algo por acá. Discúlpeme. Este, entonces, estamos con el enfoque de este sacrificio expiatorio, de esta obra expiatoria de Cristo en la cruz y a través de la cual recibimos salvación. Entonces, eso es lo importante en esta noche, ¿no? Eh, no fue accidental, no fue una consecuencia del pecado del Señor Jesucristo, porque sabemos que en Él no hubo pecado. La palabra nos lo enseña así. No hubo pecado, sino más bien por por ser Él ese sustituto del pecado ajeno, ¿no? Él tomó para sí el pecado que había en la humanidad y por eso vivió esta situación del sacrificio. Así que esto como énfasis acerca de ese cumplimiento profetizado de lo que fue la obra expiatoria del Señor. Eh, ya entonces, terminando, bueno, quería también, les mencionaba que esto lo vimos hace unos 3 años y también quise traer esta información que fue lo que hablamos en ese momento acerca de este pasaje de Isaías. ¿Por qué siervo sufriente? Decíamos en esa oportunidad. Y hablábamos de que la naturaleza de Dios, su nombre, o sea, lo que representa a Dios, lo exigía. O sea, había un plan desarrollado por Dios y exigía que el Señor Jesucristo, que su Hijo, pasara por por esta situación, en reemplazo, en sustitución a lo que nos correspondía a nosotros. También decíamos en esa oportunidad, la naturaleza humana lo demandaba, la condición de pecado de la humanidad demandaba que se hiciera este sacrificio. La justicia retributiva de Dios lo señalaba, la justicia retributiva, lo que mencionábamos un poquito cuando veíamos el pasaje de Romanos, esta justicia. La omnisciencia de Dios lo indicaba, hablando de que es algo que fue diseñado desde el inicio de los tiempos por parte de Dios, que fuese de esta manera. Los propósitos de Dios en Cristo lo previeron. También sabemos que Cristo vivió en esta tierra aprendiendo lo que habían mencionado los profetas, todo lo que había sido profetizado en el pasado y que era para que se cumpliese. Y por eso vemos esos detalles, lo que mencionábamos acerca de la tumba, del hecho de que fue crucificado con ladrones, pero terminó en una tumba de ricos. Detallitos como eso, ¿no? También sabemos que días antes de este proceso, el mismo Señor, por ejemplo, pidió que buscaran al asno, al burrito para entrar a Jerusalén, todo como parte de obedecer y dar cumplimiento a lo que Dios ya había plasmado desde la eternidad para que fuese. El plan de redención lo contemplaba.
obviamente, ¿no? Como he mencionado ya varias veces, era parte de este plan de redención que Cristo cargara sobre sí todo el pecado de la humanidad. Y bueno, finalmente el punto 7 y por esto traigo esto a recordatorio, la obra salvífica a través de Cristo lo hacía necesario. Era parte de este plan de salvación, era necesario que así fuese, pero en esta noche el recordatorio es que a nosotros como humanidad era a quienes nos correspondía estar allí en ese lugar. Entonces, ya concluyendo, la obra expiatoria de Cristo es el centro de nuestra salvación. Él pagó nuestro castigo, cargó nuestro pecado, cumplió la justicia de Dios y nos abrió el camino hacia la vida eterna. Y como para reflexionar, para que conversemos, para iniciar este tiempo de, de, de opiniones que siempre tenemos en la última media hora de la clase, es estas tres preguntas que traje por acá. ¿Qué implica en tu vida diaria vivir para aquel que murió por ti? ¿Qué implica en tu vida diaria? ¿Qué implica en nuestras vidas vivir para aquel que murió por nosotros? ¿Estoy viviendo de manera que honre el sacrificio de Cristo? ¿Qué acciones concretas podemos tomar esta semana para vivir agradecidos por la obra de Cristo? Pensé en hacer otra vez lo de los grupos pequeños que hice la vez pasada, pero no quiero, no quise agotarlo en esta oportunidad, pero era para que trabajáramos estas tres preguntas. Entonces preferí dejarlo por acá. Es simplemente reflexionar. Es importante hacerlo, siempre meditar en la magnitud que yo creo que nunca vamos a alcanzar a entender, a comprender la magnitud de ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros, pero a pesar de que nuestra comprensión humana no llegue a eso, igual reflexionar acerca de cómo podemos mejorar nuestra vida diaria para agradar al Señor, para honrar ese sacrificio y estar atentos a la dirección del Señor. Así que eso era el tema para esta noche y para la próxima clase corresponde ver la convicción de pecado. Recuerden que la unidad se titula Los medios para la salvación. Entonces ya vimos lo que fue esta obra expiatoria de Cristo, que es parte fundamental, ¿no? De ese reconocer al Señor y ser partícipes de la salvación. Pero entonces vamos a estar viendo en la próxima clase la convicción de pecado, que también es otro de los elementos que un cristiano experimenta en ese proceso de ser salvos. Eso, hermanos, era el tema para esta noche. Gracias por la atención. Y bueno, como siempre queda el espacio para que conversemos. Hoy no está el pastor, así que no se pueden hacer preguntas, pero sí podemos conversar. Dios les bendiga. ¿Qué iba a decir? Como la pastores. Hola, hola. Nos quedamos hablando solo. Hermano, quizás podrías poner las preguntas que cerraste Ok. o mencionarlas porque
Vamos a ponerlas. No estás solo, estamos aquí, pero estamos reflexionando y digiriendo la palabra. Así que buena idea la de David, que pongas las preguntas para ayudarnos. Sí, Ronnie, estamos por acá. Estamos bien atentos y reflexionando, así que para que no se sienta solo. No, bueno, eso, o sea, como les decía, es pensar en qué, qué implica para nosotros ese vivir por Jesucristo, vivir para Jesucristo, o reconociendo, entendiendo, no sé, agradeciendo por el sacrificio que hizo el Señor allí en la cruz en obediencia. Cris, ¿tienes la mano levantada? ¿Escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha, Ronnie? Ah, ok. Se escucha lejos porque estás hablando por el de la conexión de Patricio. Es que si no se acopla. Y ahí sí. Aquí estamos los Ok. dos. Estábamos respondiendo las preguntas. ¿Cómo se llama? La primera dice, ¿qué implica en tu vida a diario vivir para aquel que murió por ti? Primero, o sea, agradecer por el estudio porque nos viene a recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Finalmente entendemos que Cristo murió por todos y eh, esa gracia o ese regalo viene por la fe, en creer en Él. Y creemos que implica vivir una vida para aquel que murió, vivir una vida en Cristo. Pensábamos en el ejemplo que dio o Cristo nos mostró a través de incluso de la bienaventuranza. Creo que ahí uno puede vivir ese Cristo o esa, que más allá de decir ya la fe, tiene que ver con lo que decía Santiago también, que finalmente la fe sin obra es muerte. Y eso es, o sea, vivir en Cristo, vivir por el ejemplo de Cristo, es una de las bienaventuranzas que dice ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Entonces, creo que, y ahí hay un montón, y creo que la vara queda súper alta para todos nosotros, porque en realidad eh, es una vida, una vez el pastor predicaba que había que permanecer en él. Y en la medida que permanecemos en él, podemos vivir una vida en Cristo. Por otro lado, dice, estoy viviendo de una manera que honre el sacrificio de Cristo. Yo creo que es permanente. No, es permanecer en él constantemente. No, yo creo que todos los días, cada uno, o por lo menos yo me equivoco cada día, pero todos los días hay que seguir mirando a esa cruz, hay que seguir entendiendo de que Él murió por nosotros y que finalmente esto es un regalo que se nos da. Y mirarlo desde esa perspectiva, desde el reconocer de que no somos perfectos, pero en Él, ¿verdad? Tenemos salvación y vida eterna. Y el otro dice, ¿qué acciones concretas puedes tomar esta semana para vivir en Cristo? El otro día escuché a una persona que decía, y que me llamó mucho la atención porque no es, no es cristiana, pero decía que hizo una siguiente pregunta, dijo, ¿por qué la gente no se convierte a Cristo? ¿O por qué hay tan pocas personas en la iglesia, en términos generales? Y decía que porque la gente ya, o que en definitiva la gente ya no se convertía a Cristo por hacer proselitismo o evangelismo, sino que más bien se convertía a Cristo por, por el ejemplo que se da, que cada uno de nosotros aquí en la tierra representa, esa sal, esa luz del mundo.
Entonces, porque creo que cada uno de nosotros no anda con un cartel que dice cristiano, pero sí creo que la gracia del Señor está en cada uno de nosotros y por tanto, al ver las obras o la forma de que nosotros nos relacionamos con el mundo, ya sea cristiano o no cristiano, ¿cierto? Eso yo creo que todos los días uno lo tiene que practicar. Vivir en la gracia, vivir, ¿cierto? En el amor de Cristo, ser realmente esa luz que resplandece, que se pone en el monte y no debajo de la mesa. Así que eso, Ronnie, Dios te bendiga. Y Amén, acá, gracias, gracias. Un pequeño, Ronnie, un pequeño comentario. Sí, Yo mira, bueno, me hace mucha alusión mientras estabas comentando y con las últimas preguntas que cierras el estudio. Creo yo desde el punto de vista que hemos ido estudiando toda esta semana, los días lunes y en el tema que estamos viendo, que es algo muy importante que cada uno de nosotros tiene, ¿no es cierto? Y que de a poquito vamos creciendo en ello, que tiene que ver con esa santificación que significa acercarnos a Dios en un sentido de que así como Dios ha hecho una obra en nuestras vidas. ¿Y qué quiero decir con esto? Nosotros se entiende, ¿verdad?, que el regalo más maravilloso que nos ha dado el Señor Jesucristo es habernos hecho hijos y nuevas personas, como dice la palabra. Eso es algo invaluable, ¿no es cierto?, que no se puede pagar, que no depende de nosotros, como bien lo hemos estudiado. Entonces, eso nos lleva a ser unos eternamente agradecidos. Y ese agradecimiento tiene que ver con, y ahí me sumo un poco a lo que decía Cris, con esa parte, ¿no es cierto?, de la acción, o sea, cómo ahora yo respondo. Y la forma de que yo respondo ahora a Dios es a través de mi santificación. Y mi santificación viene netamente por el fruto del Espíritu, que el fruto del Espíritu es lo que Dios entrega a cada uno de nosotros para que nosotros cultivemos aquellas virtudes que están ahí plasmadas y que encierran al final una vida en Cristo y que nos lleva a perfeccionarnos, a recibir bendición y a comunicarnos con Dios permanentemente. Y eso al final nos lleva a estar en una comunión permanente con Él y a ser permanentemente agradecidos con Él. Sin duda, si estamos en ese sentir, si estamos en ese caminar, sin duda vamos a reflejar al final en una parte nuestra vida diaria en Cristo, en otra parte vamos a tratar de generar acciones en las cuales, ¿no es cierto?, podamos hacer notar o que Dios note en nosotros que estamos juntamente con Él. Eh, y recordando siempre que no somos, claramente no somos perfectos, nos equivocamos permanentemente, muchas veces cometemos errores, muchas veces dañamos a otros, pero lo importante de todo eso es que reflexionemos sobre nuestras equivocaciones, nuestros errores y nuestro pecado y enmendemos lo que podamos enmendar y podamos seguir avanzando. Corrijamos el daño que podemos causar a nosotros mismos, a quienes están a nuestro lado, a quienes están al frente o a nuestro círculo más cercano y avancemos. Entonces creo que por ahí puede ir y eso refleja al final de que hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios y que estamos en ese crecimiento respecto a la santificación. Eso. gracias Patricio, gracias Cris. Sí, efectivamente es el llamado que tenemos todos. Eh, Creo que, supongo que decir lamentablemente, hay muchos hermanos que dan un mal ejemplo y eso también incide en esa falta
de que más personas entiendan lo maravilloso del Evangelio y decidan eh, rendir sus vidas a Cristo, que ¿cómo decirlo? No es farándula, no es estar en un concierto, no es apariencia, es realmente vivir para agradarle, pasar las tormentas que nos correspondan pasar, pero con la paz del Señor en nuestros corazones. Y bueno, que el Señor nos ayude porque ese llamado a permanecer en esa búsqueda en esa santificación permanente, también representa desafíos para nosotros en las debilidades que tenemos, porque cada uno de nosotros tiene debilidades en distintas áreas y ahí es donde tenemos nuestros mayores desafíos. La hermana Doris creo que tiene el micrófono abierto, no sé si quiere conversar algo o fue que se abrió allí por error. Se me había quedado abierto, pero sí, o sea, puedo decir algo, que si Dios nos ha dado ese regalo tan grande que es la salvación de nuestras almas y que Jesucristo entregó su vida por ello, nos corresponde a nosotros cuidar esa salvación y mantenernos, procurar en lo posible, mantenernos limpios, limpios de pecado, buscando la santidad día a día y, y vivir de forma que a Dios le agrade. Y todo eso es en agradecimiento a lo que Él ha hecho, no tirar por la borda la salvación que tan caro costó, que es la sangre de nuestro Señor Jesús. Y eso, en resumen. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Así es, así es. Es que a veces con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, eh, como que pretendemos tirar por la borda, como usted dice. Pretendemos pisotear ese sacrificio del Señor por nosotros. Y el llamado es a renovarnos, a esforzarnos y buscar esa dirección por parte del Señor para que siga puliéndonos, siga cambiando, quitando todo eso que no corresponde, que esté en nuestros corazones y ayudándonos a ser mejores. David tiene la mano levantada. Sí, hermano. Buenas noches a todos los hermanos que están siguiendo el estudio. Em, bueno, tomando un poco de lo que hablaba la hermana Doris, que me hizo mucho sentido con lo que quería compartir. em, las preguntas son bien profundas, ¿ah? De pronto uno en los tiempos de devocional y de adoración con Dios se va en la profunda y dice, Señor, yo vivo para ti. Y, y finalmente esto involucra un entendimiento transformador sobre esto. Em, Porque tú nos estás hablando, Ronnie, sobre los medios para la salvación. Comenzamos a hablarlo hoy y es como algo para obtener un fin, ¿no? Un medio. Y la expiación, si no me equivoco, tú lo mencionaste, era como lavar algo o lavar hasta que quede totalmente limpio, algo así me mencionaste. Eh, Sí, obtener liberación por un precio y quitar una mancha imposible, decía la es, pastora en la, es, en la clase anterior. eso. Y, y es tremendo porque finalmente cuando nos planteamos el vivir para aquel que murió por nosotros, es finalmente entendiendo que es que gracias a su muerte
Él sacó esa mancha difícil, eh, y que nos permite vivir en el fondo. Y es asumir de que nosotros tenemos vida, no solo la vida bios, sino que Zoe, la vida espiritual, em, por, por la obra expiatoria de Cristo finalmente. Y somos deudores de este evangelio, somos deudores de esta palabra, de este mensaje. Eh, no es que vamos a poder pagar, porque eso no se puede pagar, pero entendemos de que vivimos para Él. Eh, y eso es tremendo, hermano, y me hace reflexionar porque finalmente no solo se trata de ser cristiano, y tener una cultura evangélica, sino que se trata en tu vida diaria, como dice la pregunta que tú tienes ahí, en nuestra vida diaria, levantarnos en las mañanas conscientes de que Cristo ha quitado la mancha difícil de sacar, de que Él tomó nuestro lugar de pecado y que por Él podemos vivir, y que por Él nos podemos levantar en las mañanas y que por Él tenemos vida eterna. Eh, y esto nos conduce a vivir, como es digno de Cristo. Y hablaba, Patricio, también sobre la santificación, y el proceso de santificación, diario. Em, yo creo que la humildad, hermano, es una de las acciones concretas y la rendición a Cristo, a su sacrificio, y quizás es un desafío práctico, y qué bueno también, aterrizar esta enseñanza que nos pega fuerte, aterrizarla a conceptos prácticos, y que hoy día cuando nos vamos a dormir, nos vamos pensando, en qué concepto práctico yo voy a aplicar, mañana. Y te doy gracias, hermano, por llevarnos a eso, a esa reflexión, de manera de poder seguir madurando la fe y dando fruto para Cristo. Eso. Gracias, David, gracias. Sí, así es, así es. Esto de las lecciones prácticas, a mí en particular, por ejemplo, me lleva a pensar en mi aceleramiento, podríamos decir. Porque sí he pensado muchas veces en medio de mi estrés, de distintas situaciones, responsabilidades que tenemos o que tengo, decir como que, oye, ¿cómo es posible que siendo un hijo de Dios tenga esta, no sé, esta angustia, esta ansiedad, este estrés, esta corredera? Y creo que es algo que tengo que buscar, no sé, buscar más de esa paz del Señor, de descansar más en Él, de quizás no ser tan ansioso. Y es parte de lo que a mí en lo personal me hace reflexionar acerca de estas acciones concretas. Bueno, tú también mencionabas un poquito de eso ayer, o sea, digo de tus situaciones de las últimas 2 semanas, el tema del trabajo, y cómo te has sentido también un poco cargado allí, estresado, y bueno, nada, yo pensaba era en eso. Gracias, hermano, por el aporte, por la participación. A Niuska también vi que levantó la mano y la bajó y después la volvió a levantar y ahora la volvió a bajar. Buenas noches, hermanos. Ronnie, Hola. muchas gracias. De verdad que pensaba y me suscribo mucho de lo que dice David, porque uno cuando lo vemos así, lo reflexionamos en nuestro día a día, pues justamente es parte de lo que hemos estado estudiando, ¿no? Cómo nosotros estamos reconociendo ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo y que ha sido el medio de salvación y reconciliación de nosotros los hombres con Dios.
Y, y allí hablamos inmediatamente de que lo primero que debemos hacer es aumentar nuestra fe en estos tiempos que son tan difíciles, en estos tiempos de tantos antivalores, ¿no? Como nosotros debemos ser obedientes, exigentes con nosotros mismos y tener dominio propio para que nosotros podamos seguir el camino. Y pensaba, ¿cuáles son las formas que tenemos para nosotros expresarle al Señor gratitud todos los días? Y bueno, una era exactamente esa, el que a través de nuestra fe, a través de la oración, de nuestras acciones y de nuestra vida en general. Y cuando oramos, justamente lo primero que tenemos que hacer es expresar gratitud. Ese debe ser como que nuestro primer canal, nuestra primera forma de comunicarnos con Dios y reconocer su amor, su misericordia, su bondad y el regalo que el Señor nos hizo, que fue el que el único hombre que no era pecador muriera y muriera de esa forma, ¿no? En una cruz por nosotros. Y cuando hablamos de la acción o de cómo nosotros mostramos en nuestro día a día, esa gratitud, lo primero que el Señor nos enseñó fue a servir a los demás. Y me preguntaba, ¿qué hice hoy para yo servir a otros? ¿No? Para no irme tan lejos o no rebuscar, sino ¿qué hice hoy, en lo inmediato? ¿Qué hice para servir a otra persona, al más necesitado? ¿Cómo imité el amor y la compasión de Jesús? Y es una buena pregunta que nos pudiéramos hacer todos desde nuestros espacios. ¿Cómo imitamos hoy el amor y la compasión de Jesús? Y definitivamente que lo que debemos buscar, que no es fácil, o sea, a veces uno dice, bueno, yo soy cristiano y busco caminar pero no es nada más buscar caminar, es qué estoy haciendo para que mi vida honre el sacrificio de Cristo. Y eso implica vivir con propósito, buscando la voluntad de Dios y esforzándonos por amar y servir a otros. Y se dice fácil, pero también somos carne y nos angustiamos y pensamos cómo vamos a resolver las cosas sin recordarnos en lo inmediato que nosotros tenemos un Padre que cuida de nosotros. Pero a veces se nos hace tan difícil porque venimos posiblemente acostumbrados a querer trabajar desde nuestras fuerzas. Sin embargo, eso implica justamente la práctica, la comunión con el Señor, nuestra oración día a día, el que nos esforcemos por seguir, por entregarle el control completo de nuestra vida a nuestro Señor para que disminuyan nuestras angustias, disminuyan nuestras cargas, porque Él lleva las cargas de cada uno. Y si vivimos con Él y lo tenemos a Él, eh, no quiere decir que no vamos a pasar por situaciones difíciles, pero van a ser menos complicadas. Vamos a poder resolverlas porque está en sus manos y Él solamente va a decir cuál es el mejor camino. Sus planes son mejores que los nuestros. Así que bueno, muchísimas gracias, Ronnie, por esta noche, por hacernos reflexionar, por esta invitación que yo siento que también nos hace la palabra a cada uno de qué estamos haciendo para nosotros agradecer al Señor por este sacrificio. Un abrazo para todos. Gracias, Ani. Por allí también Peter levantó la mano y la bajó y ahora la levantó de nuevo. Este, Sí, por acá, don Rory. La bajé delante porque me faltaba a Uri y Aarón que me levantaran la mano, así que tuve que bajar. ok.
No, muchas gracias, don Ronnie. Excelente, excelente esta explicación sobre la necesidad que tenemos nosotros, porque finalmente somos nosotros los necesitados de Dios, como he escuchado, y creo que todos hemos escuchado por ahí. Dios sin nuestra adoración, sin nuestra alabanza, sin nuestra obediencia, Él sigue siendo Dios. Finalmente somos nosotros lo que necesitamos, el alabarle, el adorarle, el obedecer a su palabra, el orar, el leer, el escudriñar, el, el vivir dando gracias a Dios, como decía Aniuska. Justamente pensaba que Jesús vino a la tierra y Él murió por muchos, y no decir por todos, pero finalmente los muchos no están dispuestos a morir por Jesús. Y no me refiero a lo mejor en el morir físicamente, porque aquí en Chile, gracias a Dios, no tenemos persecución como lo tenía que la iglesia primitiva, que muchos de los primeros cristianos que murieron por amor a Cristo. Hoy en día aquí en Chile y en la mayoría de los países no existe eso, pero sí el morir a lo carnal, el morir justamente al pecado. eh, Como te decía, Jesús murió por todos, pero finalmente los todos no están dispuestos a morir por Jesús y a dejar todo, a lo mejor todo lo pecaminoso de, de lado. Y justamente lo que decía Aniuska se me vino a la mente cuando tú decías cada una de las preguntas, y justamente se me vino a la mente, ¿qué hice hoy? ¿Qué hice hoy para demostrar que Cristo está en mí, para demostrar el fruto, eh, para a lo mejor eh, recordándome que soy deudor de Él por todo lo que ha hecho en mí y también por lo que va a seguir haciendo? ¿Qué hice hoy? ¿Qué hice hoy, el día de hoy? ¿Qué hice hoy para demostrar el fruto de Cristo al que está a mi lado, al que está a mi alrededor? Y estas tres preguntas también debemos hacerlas a diario. Como decía David, son preguntas muy profundas que a lo mejor uno puede decir en un principio, son preguntas normales, pero si uno las va viendo bien, las va leyendo bien, con entendimiento, finalmente dice, oye, esto no lo cumplió hoy día, y ayer tampoco, y la semana pasada tampoco, y en el mes pasado menos. Entonces, finalmente, ahí es donde nosotros nos vamos analizando cada una de nuestras conductas o de cada uno de nuestros comportamientos, qué tanto reflejamos a Cristo en nuestras vidas, como lo han dicho mucho el día de hoy, como decía David, me parece, o Baniuska, eh, el reconocer qué tanto deudor soy de Dios, porque a lo mejor quizás que no comprendemos todos los deudores que somos de Él. Es por eso que a lo mejor nos cuesta eh, expresar o manifestar el fruto de Cristo en cada uno de nosotros, porque a lo mejor nos cuesta reconocer qué tan deudores somos. Y justamente con esta pregunta que nos lleva a analizarnos eh, qué, qué tanto reflejo yo a Cristo en mi vida, qué tanto reconozco lo deudor que soy de Él. Porque si comparamos lo que que ha hecho por nosotros y lo que, entre comillas, nosotros hemos hecho por Él, finalmente lo que nosotros hacemos por Cristo no es nada. No es nada comparado con todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así que muchas gracias, Ronnie. Excelente esta clase. Espero que el otro lunes esté igual, así el profesor que le toque el próximo lunes esté igual. Así que un abrazo, hermano. Dios te bendiga. Gracias, gracias, Peter. Gracias. Pues sí, importante reflexionar en esto cada día, pensar en de qué manera estamos viviendo y si realmente estamos eh,
digamos, testificando bien, demostrando a otros lo que estamos aprendiendo del Señor en su palabra. David hace un rato cuando mencionaba, o sea, en su intervención mencionó la humildad, y ahí yo pensaba también que tendemos como a ver a los que están a nuestro alrededor. Y entonces en ese ver a los que están a nuestro alrededor puede ser que se forme en nosotros un estándar de que, bueno, estoy bien porque soy, qué sé yo, buen trabajador, buen padre, buen hijo, buen esposo, buena esposa, buen lo que sea. Pero creo que el tema no es que veamos a los que están a nuestro alrededor, sino que nos veamos a nosotros mismos en la palabra de Dios. Y en la medida que profundicemos allí en la palabra de Dios, vamos a entender realmente cuál es nuestro lugar y, y vamos, creo yo, a tener una vida humillada ante los pies del Señor, una vida de servicio a los demás. Entonces, qué importante es que busquemos esos tiempos de ser confrontados por el Señor en su palabra, para que no haya ninguna señal, ningún atisbo de altivez en nuestros corazones. Que el Señor nos ayude en eso. ¿Alguien más quiere compartir algo? Bueno, parece que no. Nadie más a la una, nadie más a las dos, nadie más a las tres. Bueno, hermanos, ya estamos con tiempo cumplido. Nuevamente agradecerles por estar allí. Ahí tenemos 20 conexiones. Gracias por acordarse de este tiempo, de este espacio que tenemos por acá lunes a lunes, por respaldar la actividad, por conectarse y por estar allí. Que el Señor nos ayude, nos siga fortaleciendo, nos siga enseñando por las buenas o por las malas, pero que nunca nos apartemos de Él. Dios les bendiga. Vamos a abrir entonces cámara para despedirnos. Bueno, voy a orar primero y después abrimos cámara. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por esta enseñanza, Padre, que nos habla acerca de esta obra expiatoria, Señor. Gracias porque en tu plan estuvo que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, fuese allí con la carga del peso del pecado que nos correspondía a nosotros, Señor, y recibir, eh, digamos, tu ira. Y Padre, porque a través de ese plan y a través de que alguna vez pensaste en nosotros, Señor, nos has dado el entendimiento, Padre, y nos has hecho partícipes de, de esta salvación tan preciosa. Ayúdanos a cuidarla, Señor, ayúdanos a guardarnos, a, a guardar nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, que podamos dejar todo, filtrar todo a través de ti, Señor, y que de esta manera podamos dar pasos firmes en esta santificación que estamos llamados a vivir, Padre. Gracias te damos, Padre, ahora que bueno, vamos a descansar
Rogamos que seas tú también en cada hogar, Señor, obrando conforme a la necesidad, si es de salud, si es provisión física, Señor, si es financiera, si es emocional, seas tú propicio a cada necesidad de nuestros hermanos acá congregados y en este caso del hogar que represento también, Señor. Gracias por tu provisión, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por tu palabra y por la forma como sigues ayudándonos, Señor, a levantarnos y a seguir adelante. Te exaltamos, Padre, te bendecimos y te damos muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Ron. Buenas noches. Gracias al Señor. Allí abrimos las cámaras. Vamos a dejar de grabar también.